En esta sesión determinaremos unas unidades de análisis que tengan o que muestren que presenten las características de clima, relieve y cobertura y uso de la tierra para 4 municipios específicos del departamento de Cundinamarca. Para eso, previamente hemos organizado nuestras carpetas en datos crudos, procesados, proyecto y salida gráfica y hemos compartido las capas de clima, cobertura y relieve y la capa de municipios la hemos descargado de la página del DANE. Inicialmente vamos a cargar las capas de información geográfica, mirar sus características, configurar el espacio de trabajo y luego aplicar unos métodos de geoprocesamiento para la conversión de coordenadas, dejarlo todo en el mismo sistema de coordenadas y para la aplicación de unas herramientas de geoprocesamiento básico como son el recorte y la unión. Entonces vamos a cargar las capas compartidas. Por acá está nuestra capa de municipios. Tengamos en cuenta que en nuestro espacio de trabajo pues está en un sistema de coordenadas y las capas con las cuales construimos nuestros mapas o nuestros análisis pueden estar en otro. Entonces vamos a inicialmente cargar las capas de información geográfica de municipio, clima, cobertura y relieve. Ya hemos subido nuestras capas de información geográfica. Observemos que en la esquina inferior derecha nos muestra que nuestro espacio de trabajo, es decir, esta zona, está en el EPSG 4326, lo que quiere decir que toda esta zona está en 4326, es decir, el sistema de coordenadas geográfico asociado al WGS 84. Pero cada una de las capas puede estar en diferentes sistemas de coordenadas. Vamos a comenzar revisando los sistemas de coordenadas de cada una de las capas. Entonces, tenemos por acá nuestra capa de relieve. Vamos a ver en qué sistema de coordenadas está. Clic derecho, seleccionamos la capa, clic derecho y propiedades. Y allí vamos al panel de información. Allí nos dice que la capa de relieve está en 3116, es decir, coordenadas planas. La capa de cobertura estará también esta está en coordenadas geográficas, en el datum magna 4686. Ya vemos que estas dos capas están en sistemas diferentes. Veamos la capa de clima. También está en planas 3116. Y esta está en 4326. Entonces, como vemos, estas capas están en diferentes sistemas de coordenadas. Entonces, lo que tendríamos que hacer inicialmente es dejar tanto nuestra área útil como las capas en un mismo sistema de coordenadas. Recordemos, esta es nuestra área útil y queremos que este mapa, en este caso, de acuerdo a nuestro ejercicio, esté en el datum 3116, es decir, coordenadas planas, datum magna, origen central, con la proyección de Gauss. Entonces queremos que todas estas capas también estén en ese mismo sistema de coordenadas para no tener problemas allí o dificultades al momento de realizar cálculos y en general como una buena práctica dejar en el mismo sistema de coordenadas. Bien, vamos entonces a configurar nuestro espacio de trabajo en el sistema de coordenadas 3116. Aquí vemos que en la esquina inferior derecha nos muestra el sistema en el cual está. Vamos a configurarlo y a dejarlo como coordenadas planas. Entonces hacemos clic en ese icono y por allí buscamos el código que necesitamos o digitamos la palabra clave. Aquí también lo vemos. Por esta sección lo podemos encontrar en el sistema de coordenadas. Podemos buscarlo en el listado de sistemas de referencia o digitar el código o el nombre. En este caso, pues digitamos el código, le aplicamos y aceptar. Ya vemos que ha cambiado en la esquina inferior derecha, vemos que ha cambiado y que ya está en coordenadas planas. También lo podemos ver aquí. Estas son nuestras coordenadas planas, ¿cierto? Coordenadas este y coordenadas norte. Vemos que está en coordenadas planas 3116.
Ahora vamos a pasar cada una de estas capas de información geográfica al sistema 3116. Para eso vamos a emplear una opción de tratamiento de datos en el menú principal vector. Recordemos que estamos trabajando capas en formato vectorial. Vamos a comenzar con la 3116. Bueno, esta no tenemos que hacerle el cambio del sistema de coordenadas, entonces la podemos dejar de esa misma, con este mismo sistema, no hay que hacerle cambio, pero a las demás sí tenemos que hacer el cambio al sistema de coordenadas. Para eso entonces buscamos en el menú principal vector, en esta opción de administración, herramientas de administración de datos y la opción de reproyectar capa, básicamente es hacer la conversión. Vamos a seleccionar la capa de cobertura. Recordemos que haciendo clic en esta pestaña de despliegue, observamos cada una de las capas que se encuentran en el panel de capas. Aquí adicionalmente vemos el sistema de coordenadas que acompaña cada una de las capas. Entonces vamos a modificar la capa cobertura, que está en 4686, y la vamos a convertir al sistema 3116. Entonces, en este icono picamos y allí buscamos nuestro sistema de coordenadas, en este caso 3116, lo seleccionamos, o si no, recordemos que lo podemos consultar digitando el código. Entonces, código 3116, ya estamos diciendo que en esta herramienta de reproyectar o convertir capa, que vamos a convertir esta capa como dato de entrada, la capa de cobertura que está en EPCG 4686, la vamos a convertir a coordenadas planas. Y ahora vamos a buscar la ruta en donde vamos a guardar la capa resultante. Este procedimiento de conversión de coordenadas va a tener una capa de entrada, el datum al cual lo vamos a cambiar y la capa resultante. En esta partecita donde vemos estos tres botones, 13 puntos, es para buscar la ruta en donde vamos a almacenar la capa de información geográfica. Entonces hacemos clic allí en el botón y vamos a seleccionar esta opción que dice guardar archivo. Aquí previamente recordamos que teníamos acá nuestra carpeta de procesados, acá están nuestras carpetas, ¿no es cierto? Entonces vamos a guardarlo acá en la carpeta de procesados, porque ya es una capa a la que le estamos haciendo una modificación, y lo vamos a guardar entonces como cobertura 3116. Esta denominación o este sufijo lo colocamos para simplemente recordar que está en la proyección de coordenadas planas. Guardar y ya le estaríamos dando el nombre, la ruta y la extensión al resultante. Y con este pues le daríamos la opción para que lo podamos visualizar automáticamente una vez finalice el geoproceso. Aquí vemos que ha generado ya satisfactoriamente el resultado, ya lo ha finalizado y automáticamente en el panel de capas ya lo ha colocado. Bueno, cerramos, ya tenemos nuestra capa, veamos acá la diferencia, cobertura. Digamos que visualmente la capa es la misma. Para visualizarla, clic sobre la capa, zoom derechos, zoom to layer, zoom a la capa, o con este botoncito que dice zoom a la capa seleccionada en el panel en el layer. Bien, esta es la capa en 3116 y esta es la capa en el datum anterior. Visualmente pues tiene las mismas características, pero ya digamos internamente el shape va a manejar el sistema correspondiente a las coordenadas planas. Entonces ya tenemos nuestra capa 3116. Repetimos el ejercicio con las demás capas para garantizar que en la carpeta datos procesados vamos a encontrar todas las capas en 3116, es decir, que vamos a reproyectar la capa de relieve, la capa de clima y la capa de municipio, las vamos a dejar todas en datum 3116. Bueno, en este momento ya tenemos las capas de relieve, cobertura, municipio y clima en 3116. Lo podemos ver aquí. Voy a refrescar esta vista. Ya acá están nuestras 4 capas de información geográfica en 3116. Voy a remover las demás capas. Recuerde que removerlas del panel de capas no significa borrarlas, sino que simplemente no las vamos a usar para nuestros geoprocesos. Selecciono la capa, clic derecho y remover capa.
para dejar solamente las que vamos a emplear a continuación. Listo, tenemos entonces nuestras 4 capas y tenemos, veamos que tanto nuestra área útil está en 3116 como cada una de las capas está en el datum 3116 y vemos que está en la carpeta de procesados cada una de las capas correspondientes. A continuación aplicaremos el filtro para identificar los municipios del departamento de Cundinamarca. Para esto pues hay varias formas de realizar ese tipo de selecciones. Podemos hacer una selección con la tabla de atributos por acá, ¿cierto? En donde está la condición, cada uno de estos campos. O podemos hacer una selección por expresiones, ¿cierto? Elaborando una consulta a la tabla a partir de SQL, del lenguaje SQL de consulta, o podemos hacer una selección espacial. En este caso, vamos a realizar primero un filtro para identificar solamente los municipios que corresponden a Cundinamarca. Para eso selecciono la capa del panel de capas, clic derecho y aplicamos acá el filtro, la opción de filtro, en donde acá me muestra los atributos de la capa. Voy a decirle que en el campo nombre de departamento, selecciono el campo, le doy doble clic, me aparece automáticamente acá, campo nombre de departamento, sea igual a Cundinamarca. Entonces en este botoncito le doy todos para que me los muestre todos, o simplemente le escribo la palabra o algunas letras dentro de la palabra, en este caso Cundinamarca, la selecciono, le doy doble clic y así me quedaría construida la consulta. Verificamos si la sentencia está bien. Me dice que son 117, le damos a aceptar y fíjense que ahora pues me va a mostrar, voy a apagar acá estas capas, me va a mostrar solamente los 117 municipios de Cundinamarca. La capa en su estructura interna sigue teniendo todos los registros, pero visualmente ha hecho un filtro para mostrarme solamente los 117 que corresponden a Cundinamarca. Sobre este filtro ahora vamos a activar los labels, ¿cierto? Los labels, recordemos, son las etiquetas. Entonces me ubico sobre la capa, clic derecho, propiedades, labels, y acá en labels selecciono la opción de label sencillo y me muestra en esta pestaña de despliegue, me va a preguntar cuál es el campo que yo quiero mostrar como texto. En este caso vamos a seleccionar el campo que tiene el nombre del municipio, este de acá. Entonces selecciono ese y aquí podríamos cambiar todos los parámetros. Recuerde que hay otro videito en donde muestra el manejo de etiquetas. Aplicar y aceptar. Entonces aquí ya está, nos está mostrando cuál es el nombre de cada uno de estos polígonos por el nombre del municipio. Nosotros seleccionamos el municipio de Jerusalén, ¿cierto? Fíjense que una vez que yo selecciono el municipio, recuerde que con esta opción puedo seleccionarlos, ¿cierto? Con estos iconos de color amarillo puedo seleccionarlo. Entonces selecciono el municipio de Jerusalén, mantengo oprimida la tecla control para seleccionar más de uno, ¿cierto? Y haciendo clic en cada uno de los polígonos. Estos son los 4 municipios que necesito seleccionar: Jerusalén, Apulo, Tocaima y Agua de Dios. Entonces una vez que he seleccionado, vamos a abrir la tabla de atributos, veamos que me dice que de los 117 municipios he seleccionado 4. Acá me muestra uno y más abajito me va a ir mostrando cada uno de los demás registros seleccionados. Entonces con esto vamos a crear una nueva capa de solamente esos municipios seleccionados. Vamos a darle clic derecho, exportar, exportar elementos seleccionados y vamos nuevamente, seleccionamos la opción SRID Shapefile, listo. En los 3 punticos buscamos la ruta, lo vamos a guardar en procesados y en este caso voy a colocarle MuniCell para recordar que corresponde esa capa a los municipios seleccionados. Bien, me ha generado entonces, notemos, una nueva capa con solamente los municipios seleccionados. En la siguiente parte del video, a partir de estos municipios seleccionados, realizaremos el recorte y otros geoprocesamientos con las capas de relieve, cobertura y clima.